leer algunos versículos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a ir a los versículos 18 y vamos a leer hasta el versículo 23. Vamos a leer esos versículos nada más. El tema es la segunda sección de Romanos, y que es la condenación. La primera sección ya vimos que es la justificación. La introducción. Ya ven, ustedes se nos olvida. Bueno, vamos a otra vez a repetir. La primera sección de Romanos es la introducción. La introducción. Y la segunda sección que vamos a entrar hoy es la condenación. ¿Ok? ¿Cuál es la primera sección de Romanos? Introducción. Y la segunda, la condenación. Es importante que entendamos esto porque nos reunimos para escuchar la palabra, pero también para estudiar. Es importante. Miren lo que dice los versículos 18 al 23. Ustedes siguen con su vista y les voy a leer estos versículos y escuchemos con fe, porque dice que si no tenemos fe no podemos recibir revelación. ¿Se acuerdan que en el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Para que Dios nos declarara justos, se necesitaba la fe. Y ahora dice que más el justo por la fe vivirá. O sea, necesitamos seguir ejercitando la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, les leo estos versículos 18 al 23. Miren lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos, Señor, que nos abras tu palabra. Queremos, Señor, que en esta hora nos ayudes a comprender tu palabra. Ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu donde está ese espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, háblanos, por favor. Muéstranos lo que tú quieres para nosotros en este día, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú eres, Señor, el que nos hablas. Úsame, Señor, para que todos en esta hora seamos bendecidos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la sección que estamos llevando? Es la segunda sección, la condenación. Amén. La condenación. Hoy queremos hablar de lo que es la condenación. Pero recuerden que antes de Dios hablarnos la condenación, fíjense lo que hace Dios. Y les he hablado muchas veces a ustedes. Dios es tan bueno porque aquí en Romanos, antes de hablarnos lo que es la condenación, lo habla que Él nos puede justificar. Por eso dice que dice Pablo que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice que esta salvación es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces vemos, pero ahora Él
después de hablarnos de todo eso, nos habla de lo que es la condenación. No va directamente a decirnos que somos unos que estamos, unos condenados, unos que no tenemos salvación, sino que Él primeramente quiere a decirnos que somos justificados por creer en Él. Pero ahora acá nos va a mostrar, ¿verdad?, lo que es la condenación. Y yo creo que ya hemos estado entendiendo. El miércoles estuve hablando de esto y vemos que Dios nos muestra su justicia. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios nos muestra su justicia? Sí, su muerte, pero en la experiencia de nosotros, ¿cuál sería la experiencia? Fíjense que, ¿se acuerdan que pusimos primera de Juan 1:9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, fíjense cómo Él muestra su justicia, perdonándonos. Si Él no nos perdona a nosotros, Él no es justo. Y le decía aún a ustedes que Dios está obligado por su justicia a perdonarnos a nosotros. Ahora, esto no es un permiso para que usted peque, que haga lo que quiera. No, tampoco. No. O sea, no estamos diciendo, entonces puedo yo hacer pecar y a vivir como yo quiera porque al fin que Dios está obligado a perdonarme. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que los pecados que cometemos nosotros, porque aún siendo cristianos nosotros le fallamos a Dios. Y aún en todos esos pecados Dios nos perdona. Ya nos perdonó los pecados pasados, pero los presentes también Él nos perdona. Y recuerden pues que Él no es porque nos ama mucho, no es porque por su gracia, sino que es por su justicia. Por esa justicia Él está obligado, a perdonarnos, a justificarnos, a enderezarnos. Por eso, si entendemos esto, hermano, vamos a decir como Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Dice. ¿Quién condenará? Cristo murió, aún resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, esa es la salvación, ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios porque la mayoría piensa que Él nada más está con una vara para castigarnos todo el tiempo. No, por un lado sí, porque dice Él que disciplina y azota. Pero de acuerdo a lo que estamos hablando, su justicia tiene dos aspectos. Y el primer aspecto sí nos condena, sí, o sea, porque Él dijo. Porque si Él tampoco no condena, no disciplina, no castiga a las personas, tampoco sería justo. Pero ¿por qué a nosotros, Él cuando nosotros pecamos y Él nos perdona? Por esa justicia, pues. Por eso tenemos que apreciar lo que Dios hizo, porque entonces en vano murió Cristo. Porque Cristo, Él fue el que cumplió todos los requerimientos que exigía la ley de Dios, la justicia de Dios. Por eso cuando el diablo te dice que tú no tienes perdón, que tú no tienes salvación, tienes que tú acordarle. No es más, ni le digas nada, tú ten la determinación de creer que eres justo porque crees en Dios. Amén. Es lo que es por eso esa fe es la que vence al mundo. Porque el mundo no tiene fe, por eso cada vez que ellos hacen, ni sienten nada. Pero nosotros cuando pecamos sí sentimos la muerte, porque dice la Biblia que ocuparnos en la carne es muerte. Todo cristiano genuino, todo cristiano verdadero cuando peca, hermano, no sabe ni dónde meterse. Se siente tan mal, hermano, porque ahora nosotros recobramos esa sensibilidad. Ahora nosotros somos sensibles a las cosas malas que de repente cometemos nosotros. Amén. Entender a Dios como nuestra justicia es entender que solo Él es justo. ¿Usted entiende eso? No hay justo ni aun uno, pero solo Dios es el único que es justo. Dice que no hay un solo hombre que sea justo, no hay ni entre los judíos ni entre los gentiles.
No hay justo ni aún uno, ni antes de la ley, ni después de la ley. Porque desde Adán empezó la injusticia. Él fue el primero que desobedeció. Entonces la injusticia tiene que ver con la desobediencia. Pero también, fíjense cómo está eso. Adán, que es el primer, que es nuestro padre, de ahí venimos todos nosotros. Él desobedeció y todo el mundo desobediente. Pero gracias a Dios que por medio de su salvación, Él envía a Cristo, el postrer Adán. Y ese postrer Adán sí es obediente. Dice la Biblia que Él aprendió la obediencia. Imagínense, la Biblia no resalta, no describe cómo fue sus años, cómo fueron sus años desde que Él nació hasta los 30. Solamente nos muestra algunos destellos de lo que fue su vida. ¿Se acuerdan cuando Él fue a ser presentado al templo? Él fue a los 12 años platicando con los doctores de la ley y todo eso. Pero si Dios pudiera abrir cómo fue la vida de Jesús en esos 30 años, vamos a ver que Él fue un hombre obediente. Él, porque dice que aprendió la obediencia. Por eso dice la Biblia también que Él no pecó, nunca pecó cuando vivió en esa tierra. Entonces Él era una persona justa. Y ese justo tenía que morir por los injustos. Es lo que tenemos que apreciar nosotros. Por eso Pablo dice, no, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto no nos debe de darnos vergüenza. El Evangelio no nos avergüenza, ni nosotros tampoco tenemos que tener vergüenza. Usted no debe de sentirse vergüenza. Aquí están los sinvergüenzas. ¿Está bien dicho o está mal dicho eso? O sea que no tenemos vergüenza, pues. ¿Por qué? Porque hubo alguien que murió por nosotros. Por eso cantamos, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. O sea, porque Dios cambió eso. Amén, hermanos. Por eso todos cuando vengamos aquí, ni se sienta afligido, ni se sienta mal. ¿Por qué? Porque Dios, Él ha provisto todo lo que necesitamos para ser libres, para sentirnos justos, rectos. Por eso dice que, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Por eso Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a las naciones, al griego, a usted y a mí. Entonces podemos decir que a todos los que Dios nos quiere salvar, lo primero que Él nos enseña es que Él es un Dios que justifica. Ahora no vayamos a creer que la justificación es la meta de Dios. El ser justificados es solo el inicio de la salvación de Dios en nosotros. Fíjense cómo Dios nos encontró. Ustedes saben que cuando hay las computadoras o las tabletas, cuando uno escribe, va escribiendo y todos los renglones no están derechitos. Unos más largos, otros más cortos y así están. Pero hay una aplicación, una función de la computadora que se llama justificar. Y usted selecciona todo y hace clic ahí y todo se endereza. Así estábamos nosotros, bien torcidos, bien chuecos. ¿Amén? ¿Y qué hizo Dios? Por creer en Jesucristo nos ve rectos, porque Cristo es recto, Él es justo. Amén, nos endereza. Entonces, hermano, pero no vayamos a pensar que eso es la meta, hay más. Entonces, cuando nosotros creemos que solo Dios es el único que es puro, que es limpio, eso nos justifica. Y nos revela a Dios lo que es su justicia. Porque hay gente que no tiene revelación de lo que es la justicia. ¿Se acuerdan que les he dicho que se ha preguntado cuántos justos hay aquí? Y hay hermanos que dicen, no, justo hay uno. Pero si yo les preguntara a ustedes que ya hemos entendido, ya hemos estudiado, ¿cuántos justos están aquí? Amén. Todos deberían decir amén, porque ya entendimos lo que es la justicia. Dios nos reveló lo que es su justicia. Que la justicia no es por lo que yo haga, por lo que deje de hacer, sino por creer en Jesús. Que Él es el único que es justo, y como yo lo tengo, eso me endereza mi camino, amén, mi vida. Muy bien, entonces, Dios, Él quiere
que nosotros entendamos, hermanos, que porque por medio de su justicia Él está comprometido. Y nosotros, gracias a Dios, que hemos entendido que sin Él estamos perdidos, que sin Él no tenemos solución. No hay nada que nos pueda mejorar ni arreglar. Si nosotros tenemos esa revelación, entonces Dios dice, yo te justifico. ¿Crees que yo soy el único justo? Yo te justifico, yo te veo recto y ahora puedo contar contigo para mi propósito. Amén. Ayer estaba un pastor, él explicaba de 3 llamados y está bien, pero nosotros hemos ido un poquito más allá, porque él decía es que fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados a servir y también somos llamados a la presencia de Dios cuando nos muramos. Y está bien, no digo que está mal, está bien, pero le faltó algo. Porque nosotros aquí ya hemos enseñado que tenemos un llamado triple. O ahora podemos decir un llamado cuádruple. ¿Está bien dicho cuádruple? No, ok. Fuimos llamados a la salvación. Fuimos llamados a la santificación, porque se trata de que nos santifiquemos ahora que somos cristianos. Y fuimos llamados a servir. Y por último, seremos llamados a la presencia de Dios. Pero aquí nosotros hemos hablado de las 3. A la salvación, a la santificación y al servicio. Porque eso es lo que nos prepara para el encuentro con nuestro Dios, ¿no? Bueno, entonces recuerden que la justificación no es la meta, es el inicio de nuestra salvación. Hermanos, el deseo de Dios es darnos participación a todos nosotros, a todos los que estábamos condenados. Él nos quiere dar participación en su propósito. ¿Cuál es el propósito? Es lograr lo que Dios tiene descrito ahí en Romanos, en el último capítulo. Porque en el último capítulo, que es el capítulo 16 de Romanos, tenemos una iglesia que funciona como cuerpo. Una iglesia que viene a ser la esposa gloriosa de Dios. Entonces recuerden que la justificación sí es importante, que es la primera, que es la base de nuestra salvación. Porque a través de esa justificación Dios quiere lograr algo en nosotros los que creemos en Él. Por eso tengamos fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos nosotros creer que para qué Dios me salvó a mí y para dónde me lleva. Porque no nos salva nada más para que estemos aquí y que esto se vuelva un club social. Es bonito socializar, pero hay más que eso, que vivamos realmente, que Dios nos vaya llevando y que funcionemos conforme a su voluntad, conforme al plan de Él. Amén. Muy bien, entonces, ahora miremos cómo es la condenación. Romanos 1:18. Aquí está la segunda sección de Romanos, que es la condenación, y dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que saber de dónde vino la condenación. Porque Dios ha condenado al hombre. Es decir, cuando hablamos de la condenación, estamos hablando de que Dios ha pronunciado una sentencia adversa, un castigo, una pena para el hombre. ¿Cuál fue el castigo para el hombre cuando él desobedeció en el huerto del Edén? No era morir. El día que tú comas de esto, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con él? Ya vimos que no murió físicamente inmediatamente, pero lo que sí murió espiritualmente. Y él, su destino era ir al lago de fuego. Esa es la condenación. Desde que nosotros nacemos, ya estamos condenados. Por causa del pecado que entró. Y por eso, ¿por qué creen ustedes que en la iglesia tradicional donde venían muchos de nosotros, que es la iglesia católica, ¿por qué creen ustedes que ellos bautizan a los niños? Porque ellos hablan del pecado original y de todo eso. Amén. Pero nosotros hemos entendido que para poder ser bautizados necesitamos creer, que es el requisito indispensable, ¿no? Entonces, pero mi punto es, porque aún ellos tienen un poquito de luz y por eso hacen eso, pero
Dios no manda eso. Lo que Dios quiere es que entendamos que desde que nacemos ya estamos condenados. Amén. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob? Dice que aún ni habían nacido, ni habían hecho mal, ni bueno, dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, fíjense que desde que uno nace, o sea, son figuras para entender, pues. Para entender cómo es que llegamos, porque vino la condenación. Entonces, la condenación comienza porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Eso vamos a aprender hoy. Tenemos que saber bajo qué contexto y a qué verdad se está refiriendo aquí. ¿Cuál es la verdad que se detiene con injusticia? Todo esto se inició cuando Dios, ¿verdad? Comenzó con la creación. Y se acuerdan que dice que ya después que creó las cosas, restauró las cosas, dice que puso al hombre ahí. Puso al hombre ahí, hizo al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso ahí. Y vimos que cómo el hombre cayó, desobedeció. Y Dios quería tratar con él porque Dios le dijo, come de este árbol. De todo lo demás puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Entonces Dios viene hasta con Noé, pero realmente su trato viene hasta con Abraham. Y llama, ahí empieza él a restaurar, pero porque Abraham es un hombre de fe y es un tipo de nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Amén. Veamos lo que sucedió antes de la ley, porque fíjense lo que Dios, cómo era el trato de Dios con ellos. Fíjense, hermano, antes, un paréntesis aquí. Mis abuelos todavía escucharon de Dios, pero mis bisabuelos y los que eran más atrás, yo siempre mi pregunta era, ¿qué con ellos? Porque si ellos no conocieron a Dios, ¿qué pasaría con ellos, no? Vamos, y ya ahora Dios me respondió a lo que les voy a hablar a ustedes. Porque antes de la ley, porque la ley, en el tiempo de la ley, que es el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, la ley decía quién era Dios. De ahí describía todo el carácter de Dios. Pero antes de la ley, ¿cómo ellos conocían a Dios? Fíjense el 19, dice Romanos 1, 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo conocieron a Dios los hombres que fueron más bien después de Adán? Antes de la ley. Veamos cómo trató Dios con esas personas. Porque aquí nos podemos confundir y podemos decir que a lo mejor ellos no tienen tienen otra chance. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver cómo Dios se dio a conocer a ellos. Leamos versículos 20 y 21. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo conocieron ellos a Dios? Por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Por eso se dice que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa delante de Él, porque ahora nosotros tenemos más culpa si nosotros no reconocemos a Dios. Porque no solamente está la creación, está la ley, porque ahora podemos acceder a la ley. Y ahora vino Jesucristo. Hermano, qué castigo vamos
a recibir nosotros y nosotros no somos agradecidos con Dios? Si nosotros no le glorificamos a Él, porque es lo que hizo la gente de aquel tiempo. Por eso dice que no hay excusa. No hay excusa, amén. Aquí Dios nos va a mostrar por qué condenó al hombre. ¿Por qué es que el hombre resultó en esta condenación? Notemos que aquí está hablando con gente que no conocía la ley. Es decir, nos está explicando que la condenación entró a este mundo por medio de Adán y sus descendientes. Pero ellos no tenían ley. Sin embargo, a ellos Dios se les declaró y se manifestó por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, dice. O sea que no tienen excusa. Leamos otra vez el 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense que cuando en el juicio final, en el gran trono blanco que dice Apocalipsis, dice que se presentaron los muertos, grandes y pequeños, y se acuerdan que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó, todos presentes ahí. Y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y lo que me sorprende ahí es de que nadie dijo, Señor, espérate, yo no te conocí, si te hubiera conocido te hubiera servido. Nadie se defendió. ¿Por qué? Porque a cada edad, a cada época, Dios se da a conocer a las personas. Amén. Entonces por eso les digo que nosotros recibiremos mayor castigo si nosotros, hermano, no le glorificamos a Dios. Porque ahora tenemos todas las bendiciones a nuestro alcance. No solamente tenemos la creación. Usted cuando está despejado, usted sale, ve las estrellas, ve todo. Hermano, es aquí, ¿verdad? Aquí en Tultitlán, aquí en estas zonas, ya destruimos la naturaleza, pero va usted a otros lados, a Hidalgo, no quiero decir Oaxaca porque van a pensar que soy presumido, pero a otros lugares que usted se ve bonita, ¿sí o no? Y dice uno, qué bonito, qué Dios tan lindo que nos comparte toda esta creación. Y ya cuando llegamos aquí a Tultitlán y olemos y vemos basura y yo hijo, Dios no hizo esto, fue el hombre el que, ¿verdad? Pero veamos Dios, veamos lo que Dios, a través de todos los milagros, de todo lo que Él hace, se manifiesta, hermano. Amén. Pero fíjense que la gente de allá era por la creación. Es más, ni llovía. Ya sabemos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Leamos versículo 21. Más para los que no están en Facebook, tembló y hicimos el protocolo, pero aquí estamos nuevamente. Dice el versículo 21. 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí está hablando de gente que no conoció a Cristo, como nosotros, sino que esas personas conocieron a Dios por medio de la naturaleza, por medio de las cosas que Dios hizo. Estaba escuchando a alguien que decía que hoy día los médicos, los doctores, los cirujanos, dice que había un médico que él tuvo que abrir para hacer una cirugía, y dice que él se sorprendió tanto de que cómo estaba conectado todos los órganos de nuestro cuerpo. Yo le decía, se llama Toñito, el hijo del hermano Toño Rojas. Él está estudiando para biólogo, y el viernes estábamos hablando con él, y como él sabe, tiene mucho conocimiento de todo eso, y yo le decía, y le decía yo a él, mira, tienes que sorprenderte del poder, de la sabiduría de Dios, porque cómo colocó a cada órgano en el cuerpo. Y ahí una persona ahí nos decía que de repente algún órgano del cuerpo se puede salir del lugar y ya no funciona, no tiene la misma función. ¿Y qué hacen los médicos?
abrir otra vez y acomodarlo para que esté en el lugar. Todo, hermano, y dice que este médico cuando vio todo eso, lloró y ahí conoció a Dios. Amén. Hay mucha gente que por medio de esa creación conocen a Dios. Amén. Entonces, así pasaba con la gente ahí en ese tiempo. Ellos, por medio de la naturaleza, por medio de la creación, por todas las cosas que Él hizo, ellos conocían a Dios. Por eso que no tienen excusa, dice. Porque dice el Salmos 19:1, porque no estoy inventando nada, porque el Salmos 19:1 nos va a decir esto que estoy hablando. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se acuerdan? Hace tiempo les hablaba que alguien descubrió que la tierra era redonda, porque antes tenían otras teorías, ¿no? Que la tierra era cuadrada, que dos elefantes la cargaban, o que el Atlas, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Y cuando alguien descubrió que la tierra era redonda, qué sabio, qué descubrimiento. ¿Y sabe qué? Job, desde hace muchísimos años atrás, Dios le reveló que la tierra es redonda y que cuelga sobre nada. O sea, y la gente, no, qué sabio, ¿no? Pero realmente, hermano, Dios, a través de toda la creación, Él nos muestra, ¿no? Porque no le ha tocado ir a ciertos lugares y si se ve la circunferencia, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo, o sea, se ve? Usted quiere ver más allá, pero no alcanza a ver porque como es algo redondo. Y como que ya tiene fin y usted llega ahí y sigue más allá porque es algo. Entonces, hermano, vemos, y eso tiene que, de esa manera las personas se alegraban. Imagínate, hermano, lo que Dios hacía en ese tiempo. De la tierra salía un vapor para regar, porque no llovía. Y ahora, ¿qué hace? Por medio de esas, fíjense el ciclo del agua, pues lo que Él hace. Él arregló todo eso. ¿Quién más? Sino Dios. ¿Y qué hace el hombre? Le ayuda, ¿no? Trate de ayudarle que crean nubes para que ayuden a llover. Otros le rezan al santo. Pero ¿qué cree que nuestros vecinos de Tultepec dicen ahí, ¿no? Que por los medios de los cohetes hace que no llueven, así dicen. Bueno, pero Dios tiene misericordia de nosotros porque llovió en estos días y va a llover, ¿verdad? Bueno. Ahora, la condenación que está diciendo es que Dios se manifestó, pero los hombres detuvieron con injusticia la verdad. A ellos Dios un día les hizo sentir que Él era real por medio de la creación. Él los hizo sentir en su corazón, porque a ellos no les reveló como Jesucristo, ni les reveló con la ley, sino que a ellos se les reveló por medio de la creación. Los puso para que vieran los cielos, que vieran el firmamento, que vieran los astros, que vieran el mar, las montañas, todo lo que se ve. Pero ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron las gracias. Hermano, uno como cristiano se le olvida cuando se levanta temprano, no le da gracias a Dios por un nuevo día. Imagínate, la gente así estaba. Ellos no le glorificaron, no le dieron gloria ni le dieron gracias. Así que, como ellos dijeron, no, es por nosotros, porque hay gente que hoy día dice, no, por mis fuerzas, por mi trabajo, por mi esfuerzo, yo he salido adelante. Y ningún crédito a Dios. Ningún crédito a Dios. Hay gente que postea sus logros en Facebook, dice por mí, por mi papá, mi mamá, mis amigos, y menos de Dios. El primero que debería estar ahí es Dios. Amén. Te dieron tu aguinaldo. ¿Quién tiene que estar primero? Gracias a Dios, porque me bendice a través de la persona. Pero a veces nosotros, no es que por mi capacidad, así comenzó con la gente. Y bueno, y como ellos
querían eso, está bien. ¿Quieres eso? Está bien. Porque fíjense lo que dice Romanos 8:1, porque esta palabra no es aplicable solamente para los de aquel momento, sino para nosotros. Dice el 8:1, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es verdad que no hay ninguna condenación, pero hay una condición aquí para que no haya ninguna condenación para nosotros, que andemos conforme al Espíritu. Cada vez que andamos conforme a la carne, la condenación nos alcanza a nosotros. Entonces, si ya siendo cristianos, si nosotros seguimos practicando o seguimos pecando, hermano, habrá condenación, habrá castigo para nosotros. Por eso dice 1 Corintios 6:9-10, porque nosotros, pues no, hermano, gracias a Dios que es misericordioso, nos perdona. Sí, pero el acto que hacemos siempre va a traer una consecuencia. Por eso tengamos temor, no podemos decir no pasa nada. Hermano, tengamos temor, porque Dios es un Dios que sí castiga, te va a jalar las orejas. Y ojalá solamente fueran las orejas, para que nos quedemos sin una oreja, pero a veces ese jalón de orejas va mucho más allá. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque podemos ser justos y seguir siendo injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay condenación, hay castigo, no vas a heredar el reino. Hermano, entonces poder ser justos pero injustos. Porque dice, más el justo por la fe vivirá, porque la justicia es por fe y para fe. Ya somos justos, gracias a Dios, porque creímos en Él. Pero podemos no vivir para fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, una persona de fe es alguien que siempre está buscando cómo agradar a su Dios y no seguir practicando esto que está diciendo aquí, porque va a haber condenación. Porque eso es andar en la carne. Amén. Hay una razón por la cual nosotros estamos estudiando Romanos. Esta epístola a los Romanos nos quiere llevar a una vida de santidad total, hermano. Amén. Una vida de santidad. Para eso Dios nos salvó a nosotros. Para que nosotros tengamos temor. No podemos seguir jugando. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el castigo de Dios, la disciplina de Dios aún? Porque pensamos que no pasa nada, pero sí pasa. Por eso dice Romanos 1:18-19, regresemos allá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? A través de la creación. Ahora, ¿qué es detener la verdad con injusticia? Porque aquí dice que los hombres detuvieron con injusticia la verdad. ¿A qué verdad se refiere? ¿Cuál es la verdad aquí en este contexto? La verdad es lo que es Dios, lo que Él es. Él es justo, Él es bueno, Él es soberano, Él es santo. La verdad aquí es algo sólido, algo sustancial, algo genuino, algo verdadero. Entonces quiere decir que Dios, que nosotros digamos que Dios existe, es algo verdadero. Eso tenemos que anunciar. ¿Por qué te santificas? ¿Por qué vas a la reunión? Porque hay un Dios. ¿Por qué eres cristiano? Porque hay un Dios. ¿Por qué no? Porque a veces nuestra familia, échate una fría, una copita, ándale. ¿Y por qué te prohíbe tu pastor? Porque lo primero que dice, ¿te prohíbe tu pastor o qué? ¿Y les he prohibido a ustedes? No. ¿Pero por qué no lo haces? Porque hay un Dios. Porque hay un Dios. Porque todo lo malo comienza con poquito. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, porque podemos nosotros detener la verdad con injusticia. La gente en ese tiempo, ellos reprimieron
detuvieron la verdad con injusticia. ¿Y qué pasó? Eso hizo enojar a Dios. ¿Cuál fue el enojo de Dios ahí? ¿Cómo demostró su enojo ahí? ¿Cómo creen ustedes? Si ustedes siguen la secuencia ahí. ¿Que no acaso mandó un diluvio? Dice en Génesis 6 de que Dios dice que se arrepintió haber hecho al hombre en la tierra, haber creado ahí en la tierra. Le dolió en su corazón, dice, porque dice que su corazón de ellos era de continuo el mal. Amén. Entonces, hermanos, veamos pues, porque, hermano, esto es de tener temor, porque a veces los papás, los que son responsables en la casa, no tenemos cuidado y abrimos puertas. Y vienen condenación y son cosas terribles. Miremos lo que dice el versículo 24 y 25. Por eso, hermano, debe de haber un deseo en nosotros de consagrarnos para Dios, de santificarnos, porque miren lo que dice el 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién entrega la inmundicia a la gente que no quiere glorificar a Dios? Dios, dice aquí. Por lo cual también que Dios, diga conmigo, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que son los propios malos deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Fíjense cómo está, hermano. Ellos detuvieron con injusticia la verdad, entonces Dios, ¿saben qué? Es lo que quiere, adelante. Y a veces uno no, ¿a poco Dios hace eso? Pues si es lo que quieres tú, adelante. Por eso nosotros tenemos que aprender, como dice el apóstol San Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque tiene que ver con el deseo, con lo que uno quiere. Amén. Porque si uno tiene el deseo, tiene el anhelo, dice Dios, ¿quieres santificarte? Yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Quieres santificarte? Porque a veces nosotros, para leer la Biblia, para orar, para las reuniones, si hay un deseo, Dios abre todo. Abre todo. Dios pone todo. La forma de que podamos orar, de que podamos leer la Biblia, de que podamos compartir la palabra, todo. Abre. Pero cuando sea, yo creo que no voy a orar hoy. No voy a leer la Biblia hoy. Tengo mucho sueño. ¿Y qué pasa? Se queda dormido. Y cuando uno dice, hoy no tengo ganas de ir a la reunión, también salen cosas. Pero si usted tiene en su corazón, tiene el anhelo, Dios dice, abre puertas, hermano, abre puertas. Mueve todo para que usted pueda estar en comunión con Dios. Pero si también nosotros no queremos, fíjense pues, por eso tengamos cuidado, porque a veces nosotros hacemos cosas, creo que no pasa nada. Si pasa, abres puertas y viene toda esa condenación, porque esas son injusticias que detienen la verdad, porque Dios es santo. Amén. Entonces, esto se escribió como un ejemplo para nosotros, porque teniendo todo y no querer nosotros glorificar a Dios. Pablo tenía una carga en su corazón por los hermanos romanos, y esa es la misma carga para nosotros, hermano. Esto que estamos hablando es serio, porque debemos ser libertados de todas estas inmundicias, de esas concupiscencias. Esto que estamos hablando es serio, porque Dios mismo los entregó a la inmundicia, a las inmundicias, a todos aquellos que habían conocido a Dios por medio de la creación, pero no le glorificaron ni le dieron gracias. Entonces, si nosotros somos cristianos, que ya conocemos a Dios por medio de la justicia de Dios, por medio de Cristo, más nos vale que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Amén. Glorifiquemos, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dice que por precio fuisteis comprados? Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Amén. Por eso dice el 1:21, leamos una vez más. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oh, es lo que hay mucho en este tiempo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Tengamos cuidado si usamos mucho el razonamiento. Hermano, usar mucho nuestro razonamiento en el estudio de la palabra, Dios nos cierra su palabra. Y algunos de ustedes que están aquí no me dejarán mentir, pero hay un grupo que tiene un libro que se llama Razonamiento. Ellos usan, no dicen la palabra de Dios, ellos dicen literatura. ¿Y qué ha hecho Dios con ellos? Les cierra. Les pone el velo y ya no alcanzan a ver la verdad. Tengamos cuidado, porque esto sí es verdad, necesitamos usar nuestra mente, pero que nuestra mente sea gobernada por el Espíritu, porque esto de fe no se tiene que explicar o no se puede explicar con la razón. Por ejemplo, hay gente que dice, si verdaderamente Dios dice que caiga un rayo aquí, ¿quién eres tú para decir eso? Porque hay gente que dice, si tú dices que hay Dios, entonces que caiga un rayo aquí. Si Él quiere lo puede hacer, pero Él tiene misericordia. Y Él tampoco está para nuestros caprichos. Amén. ¿Se acuerdan que hay otras preguntas que tienen? Bueno, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién lo creó a Él? Imagínense, esos son razonamientos. Hermano, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Cuando ejercitas tu espíritu, Dios te lleva a una dimensión, a esa dimensión donde Él vive, que es la esfera del espíritu. Y tú lo disfrutas, porque dice que viendo al invisible. Así eran los hombres de fe, viendo al invisible. Ellos buscaron a Dios. Ellos agradaron a Dios, ellos se movieron por fe. Amén. Es peligroso meternos a razonar mucho. Cree lo que está escrito y lo que no está escrito no lo creas. Aún lo que yo hablo, si yo uso el contexto, créelo. Y si yo salgo del contexto, no me creas. Porque de todas maneras yo estoy exponiendo. Es una exposición y no es una imposición. Pero no tiene que creer así, no. Yo les estoy exponiendo la palabra. Hermano, cuando tiene usted dudas, porque usted sabe quién es el que siembra duda en su corazón. Cuando viene la duda, usted ore al Señor. Señor, dame fe, aumenta mi fe, fortaléceme mi fe, porque hermano, Él es astuto, pone dudas. Por eso, ¿con qué razón dice que el signo de interrogación que se usa para las preguntas tiene forma de serpiente? Por eso tengamos cuidado. Mire, la duda que me atormentaba a mí antes era, ¿y será que si Dios me escogió? ¿Y si no soy un escogido? ¿Será que de verdad que Dios me llamó para eso? ¿O será que nada más estoy ahí? Pero ¿sabe cómo pude vencer eso? Un hermano me ayudó. Y él me dijo, ahora deja de creer en Dios, intenta dejar de creer en Dios a ver si puedes. Y la verdad, no puede uno dejar de creer. No puede uno. No puedes, porque ya lo experimentaste. O sea, ¿cómo vas a negar algo tan real? Y si llegas a negarlo, eso se llama necedad. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Por eso dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. No creas que te la sabes de todo. Yo no sé. Si sé algo, es por Cristo. Y si soy sabio, Cristo es mi sabiduría. No es por mí. Porque dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Algo que impresiona a la gente hoy es el ateísmo. Esas personas se consideran muy sabias. Hermano, debatir con esas personas hasta lo pueden hacer dudar a uno de nuestra fe. Porque se preparan tanto y Dios dice, ¿qué? ¿Quieres eso? Adelante. ¿Y qué pasa? Ellos llegan a negar a Dios. Ellos llegan a decir que no existe Dios, que eres tú. Amén. Por eso el 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense, hermano, yo estoy, este jovencito, él antes iba a la iglesia, y en ese tiempo iba a la iglesia, era cristiano, creo. Bueno, ahí sigue siendo, porque anda en esa edad. Y él me mandó una solicitud en Facebook, y ahí lo tengo. Pero ahora él publica que habla en contra de Dios, habla en contra de la iglesia, habla en contra de todo eso. Y ¿sabe qué libros? Yo dije, bueno, voy a verlo, a ver qué trae, ¿no? Pero ¿saben qué? Publica ideas de otra gente. Tiene libros que no es este libro. ¿Sabe qué tiene aquí? Grandes pensadores. Y tiene imágenes de hombres corruptos, dice la Biblia. Y de eso está aprendiendo. Y yo le iba a decir, no traes nada nuevo, ya lo escuchamos en otro lado. Porque eso se va repitiendo, porque es el mismo diablo que está haciendo que la gente diga eso, porque es lo que hay en su corazón. Por eso tengamos miedo. Cuando usted empiece a dudar de Dios, invoque. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor, porque si usted empieza a abrir puertas, por eso ya ni lo sigo. Lo único que hago es orar por él. Orar por él, que Dios tenga misericordia. Porque eso es necedad. El decir que no hay un Dios, el negar a Dios, eso es necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, pero esos hombres de allá detuvieron la verdad con injusticia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy? Por ejemplo, los padres, los papás, el no enseñarles a sus hijos la verdad de Dios es detener con injusticia la verdad de Dios. Fíjense, hermano, lo que está haciendo. Mucho cuidado. Porque a veces decimos, no hay que decirle, porque está chiquito, lo vamos a desilusionar, estás deteniendo con injusticia la verdad. La verdad. Por ejemplo, Santa Claus, los Reyes Magos. Y a veces los papás, no hay que decirlo porque está chiquito, ya que esté grande. No. Ten cuidado porque estás deteniendo la verdad con una injusticia. Amén. Tengamos cuidado. O sea, estoy citando un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted no habla la verdad con sus hijos? ¿Cuál es la verdad? Lo que es Dios. La reunión de la iglesia. El orar. El hablar la palabra. El consagrarnos. Eso es la verdad. Y tenemos que enseñar a los hijos. ¿Por qué? Cuando ellos sean grandes, ya tengan la mayoría de edad, se van a apartar de Dios. ¿Qué no dice la palabra? Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Hermanos, no tengas miedo. Dios te respalda. Dios te respalda. Amén. Entonces, porque si nosotros no hablamos la verdad a nuestros hijos, a nuestros familiares, eso es cambiar la gloria de Dios. A mí mis familiares me dicen, yo creo que el Dios que de ustedes y de nosotros es el mismo. Yo le digo, no es el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo? Le digo, el Dios de nosotros no me permite vivir la vida que tú vives. Él es un Dios santo. Oh, ¿verdad? Sí, cierto. Yo no me inclino a una virgen, le digo. No es el mismo Dios. Tenemos que, sí es el mismo, es el mismo. No es el mismo. No es el mismo, porque ellos veneran a muchas cosas más. Amén. Eso es cambiar la gloria de Dios cuando, hermano, detenemos, no decimos la verdad. La condenación entonces es terrible, porque Dios los entregó a la inmundicia. ¿Se acuerdan que más adelante vamos a ver que eran inventores de males? Su corazón era de continuo la maldad. ¿Y qué pasó? Dios los entregó a eso. Hermano, si algo enoja a Dios es que nosotros cambiemos su gloria. Si algo le molesta a nuestro Dios es que nosotros andemos en la vanidad de este mundo y que no corrijamos a los hijos con la verdad. Si usted ha conocido a Dios, debe enseñarle a sus hijos que Cristo es la verdad.
Usted tiene que enseñarles el evangelio. Tiene que decirle, hijo, usted nació para servir a Cristo, para vivir la vida de la iglesia. Eso es la verdad. Porque a veces los hijos no quieren venir a la reunión. Tengamos cuidado. Hemos visto casos en esta iglesia, bueno, anteriormente. Juanito sabe, hermana Araceli sabe. Hay unos hermanos que ya están con el Señor. Y el muchacho no quería venir, hermana Norma sabe. No quería venir a la reunión, y ¿qué hacían los papás? Lo dejaban ahí jugando. Dios ha tenido misericordia de ese muchacho. El otro día estaba platicando con Juanito de ese muchacho. Y le digo, ¿qué será de él? No, ahí vive, pero los papás no lo traían a la iglesia. Es verdad, ¿estoy mintiendo? ¿Verdad que no estoy mintiendo? No lo llevaban a la iglesia. Chiquitito se quedaba en la casa a ver tele, que se quede ahí. No quiere. Hermano, enséñale a tus hijos. Porque si no, estás abriendo puertas. Y mira lo que lleva, hermano. Porque mira, y espero que usted no lo tome a personal lo que estoy hablando, porque no lo escribí esto, porque lo tengo escrito. Mire, escuchen con oído redimido. No lo estoy diciendo por alguien en especial. Escuchen, yo los quiero ayudar a ustedes. ¿Sí? ¿Les digo o no les digo? Pues estamos a tiempo de no decirlo. ¿Les digo? Mire, es bueno que usted lleve a sus hijos a los deportes. Es bueno que usted lleve a los hijos a la música. Es bueno que usted lleve a sus hijos al arte. Es bueno, es parte de la vida. Pero debe también enseñarles a servir a Cristo, que tiene una responsabilidad con la iglesia. Hermano, tenga cuidado, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, no se aparte. ¿Estoy inventando o es la Biblia? Es la Biblia. Entonces, así como ustedes, miren, hermano, no quiero hablar mucho porque luego dicen, él me lo dijo, pero bueno, se lo estoy diciendo por ti, pero también estoy usando otros ejemplos. Miren, decía el pastor Cayetano una vez, voy a usar ejemplo de allá para que no me tengan problema. Dice que, ni les digo nada, mejor enséñenles a vivir, vivamos, porque si no les enseñan, miren, hijito, vamos a jugar, pero también recuérdate que hay iglesia. Entonces no estás deteniendo la verdad con injusticia, porque eres injusto a nada más inculcarle a ciertas cosas y a la iglesia. O sea, es parte. Yo no estoy diciendo que no lleven a sus hijos, que no los lleven, llévenlo, es parte. Porque en todos casos saldríamos con las personas que nos vamos a la montaña, a solitos, a vivir. No. Está la escuela, hay que hacer deporte. Bueno, no se ve mucho que hago deporte, pero hago. Si alguien un partidito de básquetbol, jugamos. Y puede ser que me gane, ¿verdad? No se sienta tan seguro, porque he sido bueno en eso. Ahorita no tengo mucha condición, pero he sido bueno. De hecho, le ha ganado a algunos de aquí. Bueno, hay que hacerlo. Vas al gimnasio, está bien, ve. Porque la Biblia dice, ¿qué dice de veras? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el ejercicio que es para la piedad aprovecha para todo. Porque el corporal nada más sirve para el tiempo que vivimos y tenemos que hacer. Miren, Dios es tan bueno, tan balanceado. Dios no quiere que usted que esté así nada más, que no haga nada, porque si no se va a contar. No. Miren, hermano, yo entré en una situación tremenda que dije, ya no quiero participar en nada. Pero Dios me dijo, no seas tampoco tan extremista. Podemos, por ejemplo, estamos hablando de los hijos. Llévalos al juego, llévalos, pero recuérdales también que también tienen que venir a la iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo, ya no vaya, ya son esos del diablo. No estoy diciendo, no dije eso. No dije eso. Estoy diciendo, puede hacerlo, pero
también recuerdes que hay iglesia. Es más, me han dicho, hermano, no vamos a ir a la iglesia porque hay juego. Está bien, ve, pero que no se haga costumbre. O sea, se puede una vez. ¿Me explico? Se puede, está bien, o sea, pero dice que, porque Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya si se repite muchas veces, ya es costumbre. Amén. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿No están enojados conmigo? ¿Ok? Estamos comprendiendo. Porque lo que quiero es mostrarles lo que sigue. Vamos a terminar porque si no... De hecho ya terminé, creo. Mire, hermano, tenemos muchos ejemplos en la Biblia que la mamá, la abuelita le enseñaron a los hijos a ser hombres de Dios. ¿Se acuerdan de qué estoy hablando? De Timoteo. ¿Cómo se llamaba la abuelita y la mamá de Timoteo? Su mamá se llamaba Eunice y su abuela Loida. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Bíblico, ok. Abuelito, abuelita, papá, mamá, no detengas la verdad con la injusticia. ¿Por qué? Porque después va a lamentarse usted. Ya cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, usted ya no les puede decir nada. Ellos ya no van a querer nada con Dios. Hoy estamos a tiempo. Estamos a tiempo de enseñarles, de decirles, pero recuerden pues, con amor, con gracia. Porque si no, al rato también los muchachos van a odiar la iglesia. Pero usted tiene que orar a Dios, porque a veces los hijos no quieren venir a la reunión. Y he escuchado a gente muy, muy ruda y dice, no, es que mientras vives aquí tienes que venir y tienes que hacer. No, busca la forma de cómo llegarles. Con amor. Que no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó tanto a nosotros. Mostremos amor, misericordia. Es más, les he dicho a algunos, vaya con él. Hermano, es malo ir a ver una película, ve con él, pero también después de eso, busca a Dios. Santifícate. Santifícate, o sea, busca a Dios. Porque si también nos reprimimos, nosotros estamos aquí y no queremos hacer nada, no queremos salir, también eso, porque entonces al rato van a salir y van a odiar a la iglesia y hasta al pastor. Me van a odiar a mí, no quiero que me odien a mí. Amén. Amén, hermanos. Estamos porque lo terrible es lo que sigue. Leamos estos versículos para terminar. Versículos 1:21 adelante. Y con eso termino. Brinque el otro. Otra 22, por favor, hermano. Otro. Otro. Esto es lo que se quiere evitar. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? Porque el versículo 25 sigue diciendo. Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y si usted lee más adelante, dice que las mujeres cambiaron el uso, los hombres el uso. Miren lo que abrimos, la puerta que abrimos cuando detenemos la verdad con la injusticia. Aunque le duela, hermano, pero usemos la diplomacia. Busquemos de cómo decirles la verdad. Porque acuérdense cómo hizo Dios. No le dijo que eran condenados, que
que ya no, que estaban perdidos, sino que Él habló primeramente aquí en Romanos, que Él es el que justifica. Aprendamos de Dios. Aprendamos de Dios. Nosotros tenemos que usar gracia, usar misericordia para hablar esa verdad, porque así Dios lo hace con nosotros. Pero sobre todo con los hijos. Con los hijos. Porque ellos, pero ¿sabe qué más impacta a los hijos? La vida que uno les manifiesta. No tanto el que usted diga. Porque si usted es un papá, una mamá que usted dice, para mí esta es mi reunión, esto es lo que Dios pide, lo entrego. Eso va a haber, ellos van a ver mucho en usted eso. Pero si usted no toma con seriedad las cosas de Dios, ellos van a decir, no, ni está comprometido. Amén. Entonces nosotros tenemos, porque si no vamos a estar deteniendo la verdad con la injusticia. Amén. ¿Están enojados conmigo? ¿No? ¿No? ¿Me aman todavía? Amén. El 7 de febrero es mi cumpleaños. Que Dios nos ayude, ¿no? Yo también soy compañero de ustedes, los amo. Lo único que quiero, hermano, es que vivamos a Cristo, pues que seamos vencedores. Es lo único que quiero. No estoy aquí para ofenderlos ni hacerlos sentir mal. No estoy aquí. Yo los amo mucho a ustedes. Amén. Y me duele cuando les digo una verdad y que es fuerte y digo, hijo, no quisiera decirlo, pero tengo que decirle. Amén. 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 Para la próxima les traigo pan de Oaxaca. Póngase de pie, pues. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren que Dios nos ayude? Que Él nos ayude, amén. Que nos ayude porque es terrible la condenación. Y lo más terrible es de que los hijos ya no crean y ni usted ya no quiera venir a Dios. Y es terrible. Pidamos a Dios, porque dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y la condenación es que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es lo terrible. Usted no le da lástima a su familiar que no quiere nada con Dios. Aquella persona que está en vicios y usted le dice es que hay un camino. Y dice, yo está bien. Yo puedo rogar eso. Voy a AA. Voy a terapia. Sí, ve, pero también hay algo más efectivo que es Dios. Amén. Oremos pues. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, venir a escuchar tu palabra. Sé tú con nosotros, amado. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia. Oh, Padre, Señor, líbranos, Señor, de ser los que detienen con la verdad, con injusticia. Oh, Señor, queremos ser justos como tú lo eres. Queremos vivir esa y practicar esa justicia, Señor. Gracias por mis hermanos que se hicieron presentes. Tú sabes, Señor, que los amo. La única intención en mi corazón es hablarles lo que tú quieres, Señor. Perdona, Señor, si hablé de más o no hablé lo que tú querías. Oh, Señor, tú conoces mi corazón. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.